Mientras caminaba por los jardines, el millonario se detuvo abruptamente, completamente asombrado al ver el colgante del jardinero. Era idéntico al que su hijo llevaba el día en que desapareció años atrás. Daniel, un joven trabajador y persistente, había crecido sin conocer sus orígenes, habiendo pasado su infancia en un orfanato. A los 18 años, dejó ese lugar con la única pista sobre su pasado, un colgante en forma de luna que siempre llevaba consigo. Con pocas opciones y muchas dificultades, Daniel logró encontrar empleo como jardinero en la lujosa mansión de Roberto González, un respetado hombre de negocios. Con la esperanza de construir un mejor futuro, comenzó su trabajo en la mansión, sintiendo una mezcla de nervios y emoción mientras recorría los extensos jardines. A su llegada, fue recibido por Manuel López, el estricto mayordomo. «Espero que sepas lo que haces», le dijo Manuel con tono frío. «Los jardines de esta mansión exigen perfección absoluta». Daniel, decidido a demostrar su valía, asintió con seguridad y comenzó a trabajar sin demora. Día tras día, se esforzaba en cuidar meticulosamente cada rincón del jardín, maravillado por la belleza de las plantas que lo rodeaban. A pesar de su dedicación, Manuel siempre encontraba algo que criticar, desde cómo podaba los arbustos hasta la manera en que regaba las flores. Nada parecía satisfacer al exigente mayordomo. Sin embargo, Daniel mantenía la calma y seguía concentrado en hacer su trabajo lo mejor posible. Roberto González había regresado de uno de sus frecuentes viajes de negocios, y era la primera vez que Daniel veía al patrón de cerca. Roberto era un hombre de presencia imponente, pero con una mirada gentil y observadora. Daniel continuó su trabajo, ajeno a la curiosidad de Roberto. Su objetivo era hacer su trabajo de la mejor manera posible, y tal vez un día descubrir más sobre su pasado. Trabajar en la mansión de Roberto González era más que un empleo. Era una oportunidad de comenzar a desentrañar los misterios de su origen. El día terminó con Daniel cansado, pero satisfecho con el progreso hecho en el jardín. Al guardar sus herramientas, reflexionó sobre la nueva fase de su vida. Trabajar en la mansión de Roberto González parecía ser un nuevo comienzo, una oportunidad de construir un futuro, mientras intentaba desentrañar su pasado. Así, Daniel se fue a casa con la esperanza renovada y la determinación de continuar su trabajo con dedicación, sin saber que el encuentro casual con Roberto y el colgante en su cuello estaban a punto de cambiar su vida para siempre. En la mansión de Roberto González, Daniel rápidamente se familiarizó con su rutina como jardinero. Sin embargo, su trabajo no estaba exento de dificultades, principalmente debido a Manuel López, el mayordomo severo y autoritario de la casa. Desde el principio, Manuel trataba a Daniel con desdén, haciendo comentarios críticos innecesarios sobre su necesidad de hacer un mejor trabajo. «Daniel, estos arbustos están una vergüenza», Manuel decía frecuentemente, sin ofrecer ninguna orientación útil. Daniel mantenía la calma, enfocándose en sus tareas y tratando de no dejarse abatir por las críticas constantes. Él creía que su trabajo hablaría por sí mismo y esperaba ganar el respeto de Manuel con el tiempo. Sin embargo, la tensión entre ellos solo aumentaba. Una tarde, una fuerte tormenta azotó la región. La lluvia torrencial y los fuertes vientos causaron estragos en el jardín de la mansión, esparciendo hojas y ramas por todas partes. Daniel, decidido a mantener el jardín en orden, trabajó incansablemente bajo la tormenta, tratando de minimizar los daños. Manuel, observando desde una de las ventanas de la mansión, no perdió la oportunidad de criticar. Salió al jardín, resguardado bajo un gran paraguas, y comenzó a reprender a Daniel frente a los otros empleados. «No puedes ni mantener un jardín en orden durante una tormenta. Esto es inaceptable», Manuel gritó. Su voz se imponía al sonido de la lluvia. «Deberías saber que el jardín de la mansión de Roberto González exige perfección en todo momento». Los otros empleados, que también estaban tratando de lidiar con la tormenta,
se detuvieron para observar la incómoda escena. Daniel, empapado y exhausto, intentó: «Estoy haciendo lo mejor que puedo, señor López. La tormenta fue inesperada, pero estoy trabajando duro para limpiar todo». Manuel, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar. Continuó humillando a Daniel, criticando cada pequeño detalle. Fue en ese momento que Roberto González, regresando inesperadamente de un viaje de negocios, llegó a la mansión. Al salir de su coche, notó la conmoción en el jardín y se acercó para ver qué estaba sucediendo. «¿Y Manuel, qué está pasando aquí?», Roberto preguntó con firmeza, interrumpiendo la diatriba de Manuel. Manuel, sorprendido, intentó justificarse. «Señor González, solo estoy asegurándome de que el jardín esté en perfectas condiciones, pero este jardinero está fallando en sus tareas». Roberto miró a Daniel, quien claramente estaba dando lo mejor de sí en medio de las adversidades. Luego se volvió hacia Manuel con una mirada de desaprobación. «No tolero este tipo de comportamiento, Manuel. Todos aquí trabajan duro, especialmente en condiciones difíciles como esta. Daniel está haciendo un excelente trabajo y no merece ser tratado de esta forma». Los otros empleados observaron en silencio, impresionados con la postura de Roberto. Manuel, visiblemente incómodo, murmuró una excusa y se alejó. Daniel, aliviado y agradecido, agradeció: «A gracias, señor González. Le agradezco mucho que me haya defendido». Roberto sonrió levemente y puso una mano en el hombro de Daniel. «Continúa con el buen trabajo, Daniel. Todos estamos bajo presión, pero el respeto mutuo es esencial». Desde ese día, Daniel sintió una nueva ola de motivación. Sabía que tendría desafíos por delante, especialmente con Manuel, pero también sabía que tenía el apoyo de Roberto. Eso le dio la fuerza necesaria para continuar su trabajo con dedicación, decidido a probar su valor y quizás descubrir más sobre su pasado en el camino. Tras la intervención de Roberto, la situación en la mansión parecía haberse calmado. Daniel continuó su trabajo en el jardín, sintiéndose más valorado y motivado. Sin embargo, la escena del conflicto dejó una impresión duradera en Roberto. No podía ignorar la sensación de familiaridad que sintió al ver el colgante en forma de luna en el cuello de Daniel. A la mañana siguiente, mientras Daniel podaba las rosas, Roberto se acercó a él y, dispuesto a aclarar sus dudas, observando al joven jardinero trabajando con dedicación, decidió iniciar una conversación. «Daniel, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Roberto con un tono gentil. Daniel dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia Roberto, limpiándose las manos en los pantalones. «Claro, señor González. ¿En qué puedo ayudarlo?». Roberto señaló el colgante en forma de luna que Daniel siempre llevaba. «Ese colgante es muy bonito y peculiar. ¿Dónde lo conseguiste?». Daniel miró el colgante, sorprendido por la pregunta. «Siempre lo he tenido, señor. Los cuidadores del orfanato donde crecí dijeron que me encontraron con él cuando era niño en un parque. Nunca supe su origen». Roberto sintió una fuerte conexión emocional al escuchar la historia de Daniel. No podía apartar la sensación de que ese colgante tenía un significado especial. Sus recuerdos del pasado comenzaron a emerger, trayendo a la superficie sentimientos enterrados hace mucho tiempo. «¿Dijiste que te encontraron en un parque?», preguntó Roberto, tratando de mantener la calma. «Sí», respondió Daniel. «Me encontraron solo, sin ninguna información sobre mis padres. Este colgante era lo único que tenía». Roberto permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Recordó un episodio trágico en su vida cuando su hijo desapareció. El colgante en forma de luna era un regalo especial que le había dado al niño. «Daniel, hay algo sobre ese colgante que necesito investigar. ¿Puedo verlo más de cerca?», Roberto preguntó, tratando de disimular la emoción en su voz. Daniel, intrigado, se quitó el colgante y se lo entregó a Roberto. Mientras examinaba el objeto,
Roberto sintió una ola de emociones apoderarse de él. Sabía que necesitaba descubrir más sobre Daniel y su conexión con el pasado. «Daniel», dijo Roberto, devolviéndole el colgante, «te pediré que tengas paciencia. Hay algo muy importante que necesito verificar. Prometo que pronto tendré respuestas para ti». Daniel asintió, aún sin entender completamente lo que estaba pasando, pero confiando en Roberto. Sentía que algo significativo estaba a punto de ser revelado, algo que podría cambiar su vida para siempre. Con el corazón pesado pero lleno de determinación, Roberto se alejó, sabiendo que la jornada para desentrañar el misterio del pasado de Daniel apenas comenzaba. Estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa o sorprendente que pudiera ser. Roberto se retiró a su oficina en la mansión, perturbado por las recientes revelaciones. Sentado en su sillón de cuero, cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo invadieran. Las imágenes de su pasado, reprimidas durante mucho tiempo, regresaron con una intensidad dolorosa. Era una tarde soleada hace muchos años. Roberto regresaba a casa con su hijo Daniel, de apenas 3 años, después de un día agradable en el parque. Daniel estaba sentado en el asiento trasero, sonriendo y jugando con su colgante en forma de luna, un regalo especial de Roberto. El colgante simbolizaba el vínculo eterno entre padre e hijo, algo que Roberto jamás podría olvidar. Mientras conducía por las tranquilas calles, Roberto sintió una súbita sensación de peligro. 3 hombres encapuchados surgieron de la nada, bloqueando la carretera con un vehículo. En un instante, rodearon el coche de Roberto, armas en mano. El pánico se apoderó de Roberto, pero trató de mantener la calma por Daniel. «Por favor, llévense lo que quieran, pero dejen a mi hijo en paz», imploró Roberto con la voz temblorosa. Los ladrones no mostraron piedad. Arrastraron a Roberto fuera del coche y lo golpearon violentamente hasta dejarlo inconsciente en la acera. Roberto sintió un dolor excruciante y antes de perder el conocimiento, escuchó el sonido del motor del coche arrancando, llevándose a su hijo. Horas más tarde, Roberto despertó en el hospital, confundido y dolorido. Al darse cuenta de que Daniel no estaba con él, el desespero lo consumió. Intentó levantarse, pero sus heridas eran demasiado graves. Los médicos y enfermeras intentaron calmarlo, pero Roberto sabía que algo terrible había sucedido. Los días siguientes fueron un torbellino de agonía y búsqueda desesperada. Roberto, aunque debilitado, hizo todo lo posible para encontrar a su hijo. Contactó a la policía, contrató detectives privados y difundió la desaparición de Daniel en todos los medios de comunicación posibles. Gina, su esposa, estaba devastada y su salud frágil solo empeoró con el estrés. Finalmente, después de días de angustia, la policía encontró pistas sobre los ladrones. Habían abandonado a Daniel en un parque, sin documentos ni ninguna pista sobre su identidad. Las autoridades locales llevaron al niño a un orfanato, pero sin conocer su verdadera identidad, fue registrado solo como Daniel. Roberto y Gina buscaron en todos los orfanatos de la ciudad, pero nunca encontraron a su hijo. El dolor de la pérdida y la culpa corroían a Roberto diariamente. Se hundió en el trabajo como una forma de lidiar con el sufrimiento, pero nunca perdió la esperanza de encontrar a Daniel algún día.